Estás escuchando La Torre de Babel. Bueno, pues nada, ya estamos de vuelta y empieza la sección donde la gente se pregunta cada semana de qué nos hablarán, esa parte del misterio, como puede ser eso, Puerta a la Desconocido. Hemos hablado muchas veces, hemos oído hablar muchísimas veces e incluso hemos visto en la gran pantalla esa película que es El Sexto Sentido, con ese Bruce Willis que nos tuvo en vilo a todo el mundo hasta que se descubrió qué es lo que pasaba. El Sexto Sentido, que muchas veces dice, ha sido intuición, ha sido algo me ha dicho que no debía hacerlo y gracias a eso he salvado un trabajo, el cruzar una carretera, etcétera. Ese sexto sentido que a veces pues no sabemos de dónde viene, si es ese tercer ojo, pero para sacarnos de dudas, como cada semana, nuestro compañero y experto en misterio, Joan Piqué. Joan, muy buena. Hola, buenas. Sexto sentido. Sí, un título sugerente y un tema muy Mucho. interesante. Ajá. ¿Qué es el sexto sentido? Bueno, el sexto sentido es lo que se separa de los 5 sentidos clásicos, que sería pues el gusto, la vista, el tacto, el olfato, el oído. Estos serían los 5 clásicos, pero lo que entendemos como sexto sentido es todo aquello que no tiene una explicación racional a lo que entendemos en las señales o sensaciones o visiones que estamos teniendo. Ahí entra pues la telepatía, la precognición y la clarividencia. Es, digamos, el sentido menos desarrollado en la sociedad en la que vivimos. Aún así hay gente pues que lo tiene ya de nacimiento como muy abierto este sentido, y especialmente cuando somos niños podemos percibir cosas que luego pues a base de que quizá te aparten o te juzguen porque estás diciendo cosas extrañas o decir que tienes mucha imaginación, pues eso se va atrofiando, incluso llega un momento que se puede perder. Entonces, por eso a los niños hay que tenerles especial atención cuando empiezan a decir que ven, que oyen, que sienten, porque nos pueden dar pistas de algo que está sucediendo o de algo que va a suceder. No es algo de lo que tengamos que tener miedo, es algo que tenemos que ver como algo normal, como algo natural, y no como algo extraño o como algo que tenga que ser tratado mediante psiquiatría. No es que estemos locos o no es que el niño esté loco, ¿no? Es algo que en este mundo materialista en el que vivimos, pues un poco se ha juzgado como algo preocupante, pero realmente es algo que pienso que en esta nueva era que está por venir o que ya estamos viviendo, pues hemos de ver como algo normal, y hemos de aceptarlo como una realidad. O sea, el sexto sentido no es algo extraño, es algo que viene con nosotros de serie, y hemos de aceptarlo porque ya han habido muchas evidencias pues que han demostrado que esto es una realidad. Hoy en día, pues bueno, a mí me agobia un poquito lo que voy a decir ahora, pero para la gente que es más mental y más científica, pues esto tendría una explicación en la física cuántica absolutamente. Entonces, hoy en día, pues ya esto tiene una explicación coherente para esas mentes racionales que necesitan explicaciones más lógicas y no simplemente cosas que son de forma natural y nada más. ¿Nacemos con ese sexto sentido o se adquiere con la edad? ¿Por qué no? En eso que has dicho de los niños, sí es cierto que siempre hemos hablado de hablar de ese amigo imaginario que todos los niños tienen, pero ¿realmente es imaginario, Joan, ese personaje de los niños? Bueno, la primera cuestión, sí, todos nacemos con ese sexto sentido. Entonces, en relación al amigo imaginario, esto, mágicamente hablando, es algo que tú puedes crear. Puedes crear un aliado en el mundo invisible para que te ayude. Eso es algo que los niños a lo mejor hacen sin querer, no lo hacen con conocimiento, pero pueden crear una energía que realmente ellos están creando con su ilusión y con su emoción y con la intensidad de lo que están sintiendo. Un niño puede crear esa energía que es ese amigo imaginario, real, creado por él. Eso por una parte, pero sí que es cierto que también puede ser que haya ahí otra energía
que sea como un espíritu, Ujú. como el espíritu de un niño, o no es un espíritu, sino el residuo del espíritu de un niño, que podría ser otro tema que también tenga esa forma, que a lo mejor ese niño está viendo, está sintiendo, o lo está viendo dentro de él, o que habla a través de él. O sea, sí, todas esas respuestas son aceptables y son reales. Yo tengo, mi hija la mayor, tenía un amigo imaginario cuando tenía 5 añitos, Paul. Cuando íbamos a cenar a un restaurante, Paul tenía que tener su silla al lado de mi hija porque ella lo pedía y decía que estaba allí. Pero no solo es que hiciese pues ese juego de pararse, no es que se pasaba horas en su habitación o en el jardín jugando con Paul. Con las cocinitas le preparaba la comida. Es decir, había una interactuación entre ellos que iba mucho más allá de lo imaginario o explicable. Es decir, jugaba con él y tenía conversación con él y decía, papá, me ha dicho Paul esto. Bueno, la pregunta ahora sería, ¿cuántos años tiene ahora tu hija? Ahora mi hija tiene 33. ¿Y qué ha contado, qué cuenta de Paul? ¿Era imaginario o era real? Pues mira, es una pregunta que nunca se la he hecho, pero se la voy a preguntar. ¿Es cierto? Hay que hacérsela. Pues mira, la semana que viene la tenemos al teléfono, oye, que nos cuente su experiencia, ¿no, Joan? Sí, 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 Porque era un realmente. caso curioso. Incluso llegó un día a decirme que Paul le había dicho que no le gustaba la verdura. Y digo, ya, pero a ti sí. Dice, no, a mí sí, papá, y a mí me gusta la verdura. Pero Paul dice que no. Otra cosa que dice, bueno, ha inventado la niña lo de la verdura para que no le pongamos a ella, pero es que no era el caso. Sí, sí, no, podría ser real. Sí, sí. Podría ser real. Continuamos, Joan. Hay que preguntárselo. Se lo voy a Hay que preguntar. preguntárselo porque es un testimonio directo. A ver si lo recuerda. A ver si recuerda ese Paul. Claro, ya en edad adulta es un testimonio fiable. Sí, sí. Pues venga, Joan, adelante con el sexto sentido. Bueno, yo he preparado aquí algunas cositas, un poco recuperando a nuestro querido Antonio Marín, que afortunadamente pues ha salido de una última intervención que le han hecho victorioso. Es un campeón de la vida ya con 86 años. Le han hecho recientemente, este lunes fue hace 5 días, le operaron y ayer justamente hablaba por teléfono con él y está estupendo, Como está estupendo, siempre. de buen humor y muy chicharachero. Como siempre es él. Entonces, a pesar de las adversidades, siempre está simpático y de buen humor. Bueno, entonces, como ya comentamos en otras ocasiones, escribí el libro de su vida. Entonces, en este libro, en relación a lo que estamos hablando hoy del sexto sentido, pues quería comentar una cosa bastante curiosa, ¿no? A veces, pues como nuestro protagonista del libro, el señor Marín, le cambió la vida un libro. Un libro que encontró cuando él vino de Sevilla por los años 50. El señor Marín, por si alguien no sabe de quién estábamos hablando, fue el primer alumno de Fassmann, un gran hipnotista que llegó en los años 60 a Barcelona. Entonces, bueno, este señor Marín, fue también el primer alumno demostrado en el libro por el primer diploma, que tenemos aquí una copia. Fue su primer alumno y un referente también después de Fassmann en el mundo de la hipnosis de espectáculo y también terapéutica, porque el señor Marín tuvo un centro llamado Sueños en la calle Sepúlveda, tocando Plaza España en Barcelona. Bueno, ¿cómo cambia la vida del señor Marín? Hablando del sexto sentido. Él en Sevilla, antes de venir a vivir a Barcelona, en el escaparate de una librería ve un libro titulado Magnetismo experimental y curativo. Bueno, le llama la atención de sobremanera ese libro, pero bueno, ahí queda la experiencia, ¿no? Es como un flashback, como un gancho que te atrapa, ¿no? Que ves algo y sientes algo extraño dentro de ti. Esto a veces pasa cuando conoces a alguien. No es enamoramiento, es como algo, como una premonición. Premonición es una sensación fuerte, intensa, que sabes que con esa persona o con ese objeto o con ese libro vas a vivir algo intenso. Entonces, a él le pasó esto. Bueno, pero ahí quedó la experiencia. Lo vio en el escaparate, le fascinó y vino a Barcelona y bueno, le hablaron del mercado de San Antonio, que todavía hoy está vigente, que se hace los domingos. Es un mercadillo que venden libros de segunda mano en Barcelona y objetos extraños, también
discos de vinilo, y videojuegos y de todo, pósters, cuadros, objetos raros. Entonces el señor Marín, paseando por el mercado de San Antonio, encontró este libro en una de las paradas, encontró este libro de segunda mano. Ahí ya lo consiguió. ¿Qué libro era? ¿Lo sabemos? Sí, es el libro que comentaba, el magnetismo experimental y curativo. Entonces lo consiguió. Y bueno, fue un libro que leyó en numerosas ocasiones. Puedo traer el libro, porque el libro me lo regaló el señor Marín, sí. El libro es, en el año 1940 se había impreso 36 ediciones. 36 ediciones. Una y dos, Entonces, bueno, el señor Marín consiguió este libro. Yo lo tengo, está muy deteriorado, pero es un libro fantástico. Y ese libro cambió su vida. O sea, él sintió eso porque ese libro le iba a ayudar a hacer sus primeras experiencias con la hipnosis, hasta que conociese a Fassmann. O sea, él ya empezó a hacer hipnosis en el consulado de Paraguay, pero era totalmente autodidacta, hasta que conoció al señor Fassmann. Bueno, en el libro, que fue de Publicaciones Mundial de Barcelona, ocurrió algo curioso que a mí también pues me pasó. Entonces, el libro es de dos autores, es el señor Goods y el señor Whaley, que curiosamente tuvieron los mismos maestros en hipnosis y magnetismo, y curiosamente los dos, sin saberlo en uno y el otro, escribieron un libro, cada uno con el mismo temario. Madre. Vaya conexión, ¿no? Qué curioso, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, se publicaron los dos libros y pensaron, bueno, más o menos tenemos diferencias de criterio en algunas cosas, tú ves algunas cosas de un punto de vista y yo las veo de otro, pero contamos básicamente lo mismo. Porque somos amigos, oye, ¿por qué no hacemos un libro juntos? Y así nació este libro del que estoy hablando, el de Editorial Mundial, de las 36 ediciones de Magnetismo Experimental y Curativo, ¿no? Este libro es la fusión de dos libros de dos amigos que tuvieron los mismos maestros en París de hipnosis y magnetismo. En un principio por separado hicieron libros, pero luego vieron que, qué casualidad, hicieron casi el mismo trabajo sin saberlo, o sea, no había mala intención, estaba claro. Y luego pues se dieron cuenta que quizás sería buena idea hacer una unión, y así surgieron hasta el año 40 36 ediciones, o sea que la idea de unir fuerzas no fue tan mala. Les funcionó. Y ahí pues pienso yo en algo curioso, ¿no? Que muchas veces piensa, me ha copiado, me ha plagiado. Entonces yo me acuerdo, el primer libro que escribí, ahora ya he escrito 3, el cuarto ya está acabado, pero necesito aún darle algún detallito. Pero bueno, me acuerdo... Pero nos harás un adelanto, ¿no? Algún día de esto. Sí, bueno, hago un pequeño comentario. Es de Reiki y Egipto. Eso es genial. Ya está escrito. Ya tengo la portada, la contraportada, todo. El prólogo, el epílogo, fantástico. El prólogo de el gran Ricardo Bru y el epílogo de Nacho Arries. Bueno, en cuanto tengamos más información lo pondremos en la página web para que la gente vea su portada y demás. Sí. La portada fantástica, la ha hecho un pintor de Valencia que hace unas obras impresionantes. Bueno, entonces, yo recuerdo, esto que acabo de mencionar, pues recuerdo mi primer libro, La verdad sobre Reiki, que tardé 9 años en escribirlo, atención. Pues recuerdo, antes de finalizarlo, pues ya desde un inicio, pues yo pensaba en el título, ¿no? ¿Qué título le voy a poner a mi libro? En aquel entonces yo tenía mucha relación con otro maestro de Reiki, que él también escribía libros, y bueno, éramos muy amigos, teníamos una relación muy estrecha, y en ningún momento hablamos de lo que voy a decir ahora. O sea, yo sé que él escribía libros, él sabía que yo estaba escribiendo mi primer libro, y entonces yo pensé, ya sé, el libro lo voy a llamar Los secretos del Reiki tradicional. Entonces ya incluso hice una portada con lo que yo quería, que era un laberinto, y con ese título. Ya tenía la portada, la contraportada, y de repente mi amigo publica un libro, ya es que salió, y lo tituló
Reiki sin secretos. Sin haber hablado previamente entre vosotros. No habíamos hablado. O sea, él no sabía que yo, y ni él me había dicho a mí. O sea, la palabra de secreto no la habíamos mencionado en ninguna de nuestras conversaciones. Ya. Claro, él no sabía que yo había hecho ya la portada y tenía ese libro, pero me pareció curioso que no es el mismo título, pero el mío era Secretos del Reiki tradicional y el suyo era Reiki sin secretos. Que prácticamente... O sea, que básicamente... Es lo mismo. Exactamente. O sea, y entonces vi que entre nosotros, no solamente entre nosotros, sino entre mucha gente del mismo colectivo, hay como un inconsciente colectivo y nos vienen ideas que a veces nosotros no hacemos, pero qué cosa más curiosa la hace otra persona. O a lo mejor esa otra persona lanza esa idea a ese inconsciente colectivo de ese grupo y a nosotros nos viene para que la materialicemos. Eso ya también hablaríamos de ese sexto sentido, ¿no? De esa sensibilidad que nos impregna una sensación, no sabemos por qué, le podemos llamar inspiración divina, y esa inspiración divina es alguien que ha lanzado ese deseo o esa idea a ese campo, y nosotros que estamos conectados a ese campo, depende del sector, pues si es las nuevas comunicaciones, de radio, de tele, de Reiki, de hipnosis, pues a lo mejor esa persona no pilla esa idea y la materializa, pero la pilla otra persona, y qué cosa más curiosa, ¿no? Que es como que muchas personas estamos pensando en lo mismo y no son ideas así genéricas, no, son cosas como lo que yo he dicho, ¿no? Que un título o crear un libro, como lo que he comentado de los dos amigos que tuvieron los dos profesores en París y los dos escribieron casi el mismo libro. ¿Puede haber una relación entre sexto sentido y telepatía? Absolutamente, ahí voy. Esa conexión. Ahí vas ahí. Pues ahí voy. O hasta aquí acaba mi pregunta. Ahí voy. Eso es el sexto sentido, la telepatía. La telepatía sería cuando estás con otra persona, y esto es algo que como terapeuta también, pues es algo que he potenciado. O sea, cuando entra una persona, cuando viene a verme alguien, entra por la puerta y me viene una sensación. Me viene un mensaje, y a veces me acompaño de algo que nunca me falla. Nunca me falla para el tema de salud, claro. Luego pregunto cosas personales y ahí es otro tema. Ese es otro cantar. Pero ahí estaríamos con lo que se llaman siddhis. Los siddhis, espiritualmente hablando, son los poderes que a una persona se le pueden despertar si tiene una misión determinada. Por ejemplo, yo por mi trabajo me dedico a equilibrar a la gente a través de la hipnosis, las regresiones o el Reiki. Pues ahí, con los años, se te puede despertar un poder que es para ayudar. No puedes usar ese poder para otras cosas porque no funciona. Pero en cambio, si es para tema que tiene relación, por ejemplo, para hacer un bien, pues ese poder se te da. Se te da, también se te puede quitar. También se te puedes quitar si haces un mal uso. Pero, por ejemplo, en mi caso, pues con tema de, vamos a decirlo así, equilibrar energías, entra una persona y si viene acompañado, pues yo ya sé cómo es esa persona, lo que le pasa y cuál va a ser su pronóstico, cuál va a ser el final. Por supuesto, esto no lo puedo decir. Hombre, claro. No se lo puedo decir a las personas porque entonces ya a veces las sensaciones que recibo no son buenas. Entonces, el tiempo siempre me da la razón. A veces no es agradable y saber lo que está sintiendo la otra persona o saber lo que está pensando la otra persona no es agradable porque a veces son cosas no positivas, claro, digamos. Entonces yo en mi caso, pues ese sexto sentido lo he desarrollado por motivo de mi trabajo. Y para tema de equilibrar energías, pues a mí me va fantástico y nunca me falla. Pero se puede desarrollar para otras cosas. Por ejemplo, la gente que echa las cartas, gente que echa las cartas, pues le puede venir lo que ya sería la clarividencia. Clarividencia, que es, pues una persona plantea una pregunta pues en relación a futuro, y a esa persona el sexto sentido, si lo tiene fino, vamos a llamarlo así, pues le puede venir la imagen, puede ver en su mente la imagen de lo que va a ser el futuro en relación a esa cuestión. Y así la persona puede elegir. A veces no se puede elegir y el destino
es el que es y no se puede cambiar. Pero en otras ocasiones sí que se puede cambiar. Entonces ahí, si encontramos un buen clarividente, un buen medium que eche las cartas, a veces es sin cartas, pues nos puede ayudar a tomar un camino u otro, siempre también tomando nosotros la decisión, no que la tome el adivino, porque también se puede equivocar. Claro. Joan, ¿cualquier persona nos podemos comunicar telepáticamente? ¿O hay alguna técnica para decir, quiero comunicarme con una persona determinada? Vamos a hacer aquí un juego. Venga. Para la gente pensará que está aprobado, pero aquí no hemos hecho prueba ninguna. Doy mi palabra de que es la primera conversación que tenemos Joan y yo sobre este tema. Acabo de llegar a la emisora. Sí, señor. Entonces, bueno, esto hace unos años se puso de moda. Pues no sé por qué ahora ya ha pasado la moda, pero es una pena. Pero en los años 90 está muy vigente los cursos de parapsicología. Entonces hoy en día pues ya no hay escuelas de parapsicología. Es curioso, sí que hay alguna asociación. Alguna queda. Seria, pero no hay una formación en sí para que uno se haga parapsicólogo. Quizás hay algo ahí que no sabemos relacionado con las normativas. Pues posiblemente. Porque claro, está la palabra psicólogo. Entonces, claro, ahí ya quizá por eso se retiraron todas estas formaciones no regladas. Pues sí. Pero bueno, no sabemos, es una especulación mía. Bueno, dentro de esa formación, que ya llevaba un historial largo en el tiempo, había, por supuesto, la parte de sexto sentido. En esa parte teníamos el trabajo que Carl Zener hizo en el 1930. Carl Zener, pues ya tenemos. Este señor, aquello que inventó, le pusieron su nombre. Las cartas de Zener. Las cartas de Zener. Y llevo aquí las cartas de Zener. Vaya, hombre. Hace muchos años que me acompañan. Entonces, las cartas de Zener, este señor, un gran sabio, pues vio que esto del sexto sentido es una realidad, pero quería demostrarlo científicamente hablando. Entonces él creó esta baraja de naipes con un cuadro, un triángulo. Se está viendo perfectamente en la cámara. Unas ondas, el símbolo más, el cuadrado, y por ahí tiene que haber un círculo. Ahí está el círculo. Entonces aquí tenemos el círculo. Entonces hizo estadísticamente por parejas, hizo muchas combinaciones, incluso hizo otros juegos que tenían colores, el naipe tenía color, o incluso ya más avanzado eran animales, por ejemplo una jirafa, un león, incluso a veces en el naipe del animal se ponía un color. Bueno, entonces esto se ponía, por ejemplo, un ejercicio era, se ponía una tabla de madera y aquí había una persona y al otro lado de la tabla de madera había otra persona. Y entonces empezaban así el juego. Por ejemplo, de todas las cartas que tengo yo aquí, Fran, ahora voy a elegir una. Tú no sabes cuál es porque esto no lo hemos, no lo hemos hablado. Entonces yo voy a pensar en una de ellas. Yo las tengo aquí, tú no las estás viendo. No lo estoy viendo nada. Aquí hay muchas. Entonces yo voy a coger una que ya desde esta mañana te la estaba enviando, la verdad. O sea, desde esta mañana yo estaba pensando en la carta que estoy sosteniendo ahora y estaba imaginando cómo de tu boca ibas a decir el dibujo que yo estoy viendo. Tú no lo estás viendo. No estoy viendo nada. Pero yo mentalmente estoy viendo este dibujo en el centro de tu cabeza. ¿Por qué en el centro de tu cabeza? Porque se supone que ahí está la glándula pineal, que tiene que ver con todos estos poderes que los asociamos al sexto sentido. Entonces yo estoy también diciendo, gritándote mentalmente, claro, que digas este símbolo, porque quiero acertar. Entonces lo tengo aquí. ¿Lo digo? Todavía no. Vale. Ahora sí quiero que lo digas. De todos los símbolos que hay aquí... Ay, Dios, qué miedo. No me falles, No quiero fallar. No me falles, que esto está grabado. Si no, lo cortas. Pues he pensado en las ondas. Pero luego te ha venido... Una estrella. Muy bien. Era la estrella. Por eso te he dicho, no te precipites. No, es que desde el principio estaba pensando en la estrella y me ha venido el agua y luego enseguida me ha venido la estrella otra vez. Sí, es cierto. Bueno, no hay trampa ni cartón. A ver, yo creo que es aceptable el resultado. Totalmente. Podías haber dicho el cuadrado, podías haber dicho el más, podías haber dicho el círculo. Sí. Entonces, primero has dicho las ondas, ¿vale? Porque eso a veces depende del tipo de personalidad.
A veces tu personalidad hace que proyectes algo porque siempre es la mente controladora, ¿no? La mente controladora proyecta su propia realidad. Pero si meditas, por ejemplo, uno de los entrenamientos para potenciar el acierto del sexto sentido sería la meditación. La meditación te ayuda a ser observador. Entonces, el observador le viene ese sexto sentido y puede ver más allá de lo que se está viendo físicamente. Entonces, de entrada, has dicho las ondas porque es una mente activa. Pero había pensado en la estrella primero, ¿eh? Siempre. Ahí está. No es broma, ¿eh? ¿Por qué? Porque realmente tienes ese sexto sentido. Uh-huh. O sea, eres controlador, pero tienes esa virtud también del sexto sentido. Pues oye, O sea, a la pregunta de antes, porque yo creo que muchos oyentes sienten la curiosidad. Si yo pongo a pensar en una persona que hace tiempo que no la veo, sí. ¿soy capaz de entrar en su mente y que aquella persona capte lo que yo le estoy diciendo? Hola, ¿qué? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no nos vemos. Podría ser. Podría ser. Podría ser, sí, sí, sí. Sin ningún tipo de técnica. No, simplemente con la insistencia o la proyección psíquica, se podría conseguir ese resultado. Se podría conseguir, sí, sí. De hecho, en algunas ocasiones, pues con algún amigo, alguna amiga he hecho algún experimento. Yo, por ejemplo, aquí en Barcelona, alguna amistad en Madrid, en lo que se conoce como viaje astral. Entonces hemos hecho algún experimento y el resultado ha sido muy bueno. Nos quedan 3 minutitos, Joan. 3 minutitos. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Ay, Llevamos 27 minutos. Hablamos de cosas tan interesantes. Pues sí. Bueno, a ver, así para finalizar, 2 cositas. La gente que quiera despertar ese sexto sentido, pues mi consejo es que no se fascine, porque, por ejemplo, me ha venido mucha gente a lo largo del tiempo y a veces uno de los problemas del sexto sentido es que como no se ve como algo natural, se puede convertir en un problema. Claro. Entonces, mi consejo para la gente que lo tenga, esto es más habitual que lo tengan las mujeres. Entonces, mujer joven, a veces esto aparece de repente en un momento de la vida y les puede crear un problema realmente serio, un problema emocional. Entonces, si alguien nos está viendo o escuchando, mi consejo es que no se fascinen y que lo vean como algo natural, no como un problema, sino como una bendición, que realmente es lo que es. El sexto sentido, como comentaba, tiene relación con la glándula pineal. Es eso que está en el centro de la cabeza, es como un punto que regula, médicamente hablando, produce melatonina, regula los ciclos del sueño y con la edad se puede calcificar. O sea, si no hacemos ejercicios y vida sana, pues ya por el simple hecho de envejecer se podría calcificar. Entonces se aconseja meditación, qigong, yoga, reiki, vida sana, para que eso se mantenga activo. Entonces, esto está relacionado con lo que se conoce como el Ajna Chakra, sería el sexto chakra, ese punto que está en medio de la frente, es ese tercer ojo. Es ese tercer ojo, ¿por qué? Porque es el ojo que ve lo invisible. Entonces, bueno, esto quería comentarlo también, por si hay alguien que le guste. Mira que tenemos temas que tocar, fíjate, ahora vamos a hablar de esa clarividencia, hablamos de, bueno, tantas cosas. La semana que viene, Joan... Oye, ¿y esta bolsita? Es que hay tantas cosas hasta que me hubiera gustado decir. Mira, la semana que viene lo comento pues ya para sí. acabar. Mira, esta bolsita, fíjate, yo tenía estas cartas de CERN, me acompañan de hace muchos años. Entonces era de la casa Comas, que cerró tristemente, de Hospitalet de Llobregat. Casualmente yo vivía ahí. Entonces, bueno, yo tenía una funda para estas cartas que estaba toda destrozada. Entonces vino una señora a mi casa a hacerse una sesión de Reiki con una amiga suya. Yo en ningún momento saqué las cartas de donde estaban guardadas, no venía al caso. Ella vino a hacerse una sesión de Reiki. Con el tiempo vino su amiga a hacerse una sesión de Reiki y me dijo, oye, mira, Joan, ¿sabes qué? Yo coso. Y tenía un retal por ahí y no sé por qué te he hecho esta funda. Entonces digo, no me lo puedo creer, porque tengo una funda que hace un par de años que está machacada y me la quiero cambiar, y fíjate que tiene el mismo tamaño. Y el otro día tú cuando viniste con tu amiga, esto yo no lo saqué del cajón. Justo a la medida, sí, ¿no? ¿verdad? Y otra cosa, era del mismo color.
La funda que yo tenía era lila. ¿Quieres decir que hubo una conexión telepática sea, entre ella y tú? Claro. Absoluta. Fíjate que es la misma medida. Ella no tomó medidas en ningún momento. No, Tengo que misma. decir que esto es un continuo en mi vida. Es un continuo. Continuamente me pasan cosas de este tipo. Y eso se lo debemos al sexto sentido. Pues lo dicho, Joan, muchas gracias una vez más por ilustrarnos sobre el sexto sentido y sobre tantas cosas que hemos aprendido. La semana que viene hablamos de otro tema muy interesante. Buscaremos otro tema. Buscaremos un tema. Nosotros lo dejamos siempre en el aire durante la semana, vamos preparando el tema. Es decir, este es el que creemos que va a gustar y gusta. Pues Joan, muchas gracias. La semana que viene nos vemos. Gracias a ti por invitarme. Y ustedes ya lo saben, vamos a hablar ahora con nuestra compañera Laura Martín sobre psicofonías, las voces del más allá. Así, si no se lo quieren perder, no se muevan porque volvemos en un minutito.